En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Bueno, los voy a invitar. Hay dos eventos que se están viviendo en este momento en el país. ¿Quién me los dice? Dos eventos como de moda. El empalme, o sea, la política y el mundial. O sea, hay dos eventos, el fútbol y la política, el mundial. La gente está en modo mundial, la gente está en modo política. Y hemos elegido un tema para este mes que se llama la política del reino. ¿Cuál es la política porque nos metemos mucho en la política de este lado del sol, pero realmente cuál es la política del reino de Dios? Porque hay veces creemos que el candidato por el cual nosotros nos orientamos, Dios también. A veces sí, a mí me gusta entonces a Dios también le tiene que estar gustando. Pero ¿cuál es la política del reino de los cielos? Yo los voy a invitar a que vayan al libro de Zacarías. Zacarías. Está por allá en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4, verso 6. Zacarías 4, 6. Amén. Entonces respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernador de Judá, pero no de cualquier Judá. Zorobabel está recibiendo a una Judá que está totalmente en ruinas. Han pasado 70 años después del imperio babilónico, del exilio babilónico, y ahora está Siria, la que ha tomado el poder. Y el rey Ciro ha dejado que muchos judíos se vayan para su tierra. Pero la tierra que encontraron es una tierra que hace 70 años el rey de Babilonia, Nabucodonosor, la derribó por completo, la destruyó por completo. O sea, Zorobabel tiene la cómoda tarea de reedificar el templo de Dios en Jerusalén. Así de fácil la tiene, así de sencilla. Pero está llegando a un país o a una ciudad que totalmente está arruinado en lo económico. No hay dinero para edificar el templo de Jerusalén. Está en ruinas moralmente, porque son 70 años que llevan de exilio. Más o menos 70 años. Eso es por allá. Zorobabel es por allá del 685, más o menos antes de Cristo. Económicamente están arruinados. Físicamente el pueblo moralmente está por el piso. Políticamente él es el encargado. Y Zorobabel, como buen político, seguramente está pensando en, venga, ¿cómo hacemos este trabajo tan titánico? ¿Cómo vamos a edificar? ¿Cómo vamos a construir el templo de Dios?
Y quiero que entiendan lo que significaba el templo de Dios para el pueblo de Israel. Tal vez para nosotros hoy el templo es el lugar donde vamos cada 8 días, o tal vez estamos más asentados en la palabra de Dios y el templo de Dios es nuestro cuerpo en el que vive Dios. Pero para el pueblo de Israel el templo de Dios era la presencia misma de Dios en medio de ellos. Eso significaba para ellos el templo de Dios. Y reconstruir la presencia misma de Dios en medio de ellos era un trabajo bravo, y más con una economía totalmente por los suelos. Y Zorobabel seguramente tenía en su cabeza que estaba planeando, así como cuando usted y yo planeamos cosas, imaginamos cosas y empezamos a maquinar cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a construir, cómo vamos a edificar, cómo vamos a salir adelante. Empezó seguramente a pensar en un ejército. Venga, lo primero que necesitamos políticamente es un ejército. ¿Con qué vamos a armar un ejército? Y necesitamos fuerzas. Para edificar un templo se necesita fuerza, ¿cierto? Se necesita fuerza, plata, gente, sangre, un ejército, se necesita sangre, materiales. Pero Dios le da una visión al profeta Zacarías. Y la visión es que Zacarías ve un candelabro, ahí lo ven en el capítulo 4 del 1 al 6, ve un candelabro con 7 luces y en medio del candelabro 2 ungidos. Y yo, como buen evangélico religioso, dije, no, los 2 ungidos deben de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando profundizo más, los que habían en medio de lo que significaba, los que estaban, los 2 ungidos era Josué, no Josué el de Moisés, sino Josué, otro Josué que era el encargado del tema religioso, y Zorobabel que era encargado del tema civil. Y el candelabro significaba la presencia de Dios en medio de ellos. Y por eso Dios le dice a Zorobabel, ¿sabe qué? Vas a edificar, pero tienes que aprender que para edificar no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Y esta mañana debatiendo este texto con la flaca, conversando con la flaca, pero me decía, y ella me decía, amor, pero sí, está bien, necesitamos el Espíritu de Dios, pero también se necesita fuerza, se necesita gente, se necesita material, se necesita fondos. Yo le decía a la flaca, sí, es verdad, pero aquí el texto lo que está hablando es realmente de no de que no necesitaban eso, sino que su prioridad, su confianza, no podía estar en eso. ¿Me hago entender? Muchas veces necesitamos dinero, pero no podemos poner nuestra confianza en el dinero. Para usted sacar su hogar adelante, su familia adelante, pagar arriendo, pagar servicios, pagar la casa, pagar estudio, mercar necesita dinero. Pero el problema es que hay veces ponemos nuestra confianza en el dinero. Y ese es el punto que Dios le está tocando a Zorobabel. Cuando le dice, no es con ejército ni es con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Tu confianza no puede estar puesta en el ejército ni en la fuerza, sino en mí.
Y lo primero que le dice es, ¿en qué no confiar? Y lo primero que Dios nos dice hoy es en qué no debemos confiar. En qué no debemos poner nuestra confianza. Y es en nuestras fuerzas. Muchas veces podemos confiar, ponemos nuestra confianza en lo que podemos hacer. Y ahorita les contaba que esta semana que me quedé solo, que mi esposa se fue de vacaciones con los niños, yo me puse a pintar la casa. Y me sentía muy frustrado no poderlo hacer al mismo ritmo que siempre lo hice. No poderme, ustedes saben que cuando uno está pintando tiene que agacharse, tiene que subirse a bancas, tiene que encaramarse, tiene que ir allí, tiene que ir allá. Y por causa de la cirugía me sentía demasiado frustrado el no poder hacerlo al ritmo que siempre lo hice. Yo pintaba mi casa en día y medio, 2 días, toda. Me tiré esta semana y no acabé. No he podido terminar. Y eso me llevaba a la frustración, y la pregunta es, ¿estás confiando en tu fuerza? ¿Crees que es con tu fuerza o crees que es cómo? Hay veces ponemos nuestra confianza en nuestra economía, y cuando nuestra economía se viene al piso, cuando nos quedamos sin empleo, ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en nuestro estado físico, y cuando viene una enfermedad o cuando viene una cirugía, y cuando vienen los malos pensamientos, cuando viene el tema de luchar con la mente, a veces tenemos nuestra confianza puesta en, y lo primero que Dios le dice a Zorobabel es en que no, que es en lo que no puedes confiar. No es con ejército, no es con fuerza, no es así. Porque nuestras fuerzas se van. Y es increíble que después de que uno pasa el umbral de los 40, lo nota cada vez más. ¿Serio? A mí eso yo que soy hiperactivo, que me gusta hacer de todo, que me le mido lo que sea, que voy, que hago, que no me puedo quedar quieto. He notado que pasamos un umbral de edad y ya nuestras fuerzas se empiezan a menguar. Y ahorita la flaca me decía, amor, me tiró un piropo, primero me tiró un dardo, después un piropo. Yo me dijo, he notado, amor, que tenés que estar durmiendo en el día, que te tenés que pegar tu sueño, te me volviste flojo. Ese fue el dardo. ¡Pah! Te me volviste flojo. He notado que te volviste flojo. Y después me dijo, pero sos un berraco, pintaste esta casa. Yo dije, bueno, ¿y aquí qué le creo? ¿Al piropo o al dardo? Yo sí, es muy inteligente mi esposa, ya sabe cómo es la vuelta. Pero sí, yo he notado que pasamos cualquier cierto punto de umbral de edad y empiezan a menguar nuestras fuerzas. Ya no somos lo mismo. Yo ya tengo que pegarme una siestecita en el día. Yo antes no dormía en el día. Si dormía en el día no era capaz de dormir en la noche. Yo ya me pego 1, 2, 3 siestecitas en el día y duermo más en la noche que cuando no me las pego en el día. Nuestra fuerza ha menguado. ¿En qué no confiamos? No confíes en ti. No pongas tu confianza en tu fuerza. Porque cuando ponemos nuestra confianza en nosotros, vamos a terminar entendiendo que vamos de paso. Tampoco pongas tu esperanza en tu economía. Porque la economía sube, baja, hoy estamos bien, mañana estamos mal. Fácil.
Sí, hoy tenemos para pizza, mañana no hay ni para la pizza. Entonces, confiar en eso y tener nuestra esperanza puesta en eso, solo va a traer a nuestras vidas decepción. Y Dios le está diciendo a Zorobabel, no es con fuerza, no es con ejército. En esto no puedes confiar. Sé que hay un país destruido, sé que hay un país arruinado, pero tienes que entender en que sí tienes que poner tu fuerza, en que sí tienes que poner tu confianza. Y le dice, no con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu. Y aquí volvemos a una enseñanza que hicimos hace rato, ¿recuerdan? Sobre el Espíritu Santo de Dios, qué era el Espíritu Santo de Dios en nosotros y qué teníamos que pedir según Jesús. ¿Lo recuerdan? Allá está colgado en Instagram, listo. Sí, para que lo vuelvan a ver. ¿En qué sí pueden poner su confianza? En Él. En Él. Y si usted me pregunta a mí, ¿qué es confiar en Dios? Yo le puedo decir con una sola palabra qué es confiar en Dios. Para mí. Para mí confiar en Dios es descansar. Para mí eso es confiar en Él. Cuando yo confío en Dios puedo descansar. Si usted no puede descansar, no confía en Dios. Porque el confiar en Dios es descansar. Es descansar que, listo, la cosa no va como yo quería, pero va como Él quiere. Eso es confiar en Dios. No va como yo quisiera, pero va como Él lo planeó. En estos días hablaba con Luis, el otro pastor, y estaba pasando él por un tema delicado. Yo le decía, Luis, tenemos que recordar siempre algo. Que Dios es un Dios de propósitos. Y usted tiene que aprender a descansar en ese Dios de propósitos. Hay veces su propósito no es lo que yo quiero, pero es lo que yo necesito. Eso es confiar. Eso es descansar. Si yo sé que su propósito, lo que yo estoy viviendo, no es lo que yo quisiera en mi vida, pero es lo que Él tiene para mi vida, porque es lo que yo necesito, yo descanso en eso. Yo descanso en Él. Y tenemos que aprender a confiar, no en lo que Dios me da, sino en el Dios que me da. Porque a veces confiamos más en lo que Él nos provee que en el proveedor. A veces nuestra mirada está puesta y nuestra confianza está puesta en lo que Él nos está dando, no en quién me lo está dando. Y ahí está la clave. Saber quién es Dios. Y cuando yo confío en Él, ¿qué hago? Descanso. Descanso. Esta semana Juan Pablo me preguntaba sobre algo y le dije, no sé. Él es Dios. Y Él proveyó el mes pasado, Él provee este. Yo quiero descansar en Él. No quiero saber nada de ese tema. Le dije, no quiero saber nada de eso, porque hay veces la preocupación nos lleva a estar pendientes del problema. Y estamos pendientes del problema, y del problema, y del problema, y miramos siempre el problema, y miramos siempre el problema, y la dificultad, y la situación. Pero el descanso no está enfocado en el problema. El descanso está enfocado en Él. Entonces, para mí, ¿qué es confiar? Descansar. Y mi esposa a veces me dice, vos sos muy relajado, ¿por qué lo que a mí me hace llorar a vos te hace reír? ¿Y sabe cuándo me lo decía? Un día que me estaba haciendo terapia que me dolía mucho,
Y a mí el dolor me da risa. Y me decía, ¿usted por qué el dolor lo hace reír y a mí me hace llorar? Hay veces la vida es así, tenemos que descansar. Pase, sí, a mí el dolor me produce. Hay un dolor que me da risa y lo disfruto. Entonces, ¿sabe cómo se llama eso? Masoquismo, listo, eso es masoquismo. Pero cuando lo llevamos a nuestra relación con Dios, hay cosas, hay dolores que Dios nos produce que tenemos que aprender a disfrutarlos y reír. ¿Cómo lo podemos hacer? Descansando en Él. Y es genial el salmo con el que arrancamos la alabanza. Salmo 56, verso 3. En el día que temo, yo en ti confío. Temor y confianza. El temor es un sentimiento, la confianza es una decisión. Yo en el día que temo. ¿Qué? ¿Qué está diciendo el salmista? Que nunca le va a dar temor. Claro, el temor es un sentimiento normal del ser humano. Pero él tomó una decisión y dice, en el día en que yo sienta temor, voy a tomar esta decisión, confiar en ti. En el día que temo, en ti confío. Y esa es la política del reino. No podemos confiar en las cosas. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando usted me habla sobre el cristianismo, ¿sabe qué es lo primero que Dios le enseña a un hijo nuevo? A confiar en Él. Y empiezan a llegar las dificultades, las pruebas, las situaciones, porque así nos enseña a confiar en Él. ¿Cómo? Llegó una dificultad, confiamos en Él. Esperamos en Él. Llegó otra, confiamos en Él. Esperamos en Él. Amor, ¿qué vamos a hacer? Lo que siempre hemos hecho. Esperar en el Señor. Confiar en Él. Descansar en Él. Y siempre cuento esto. Cada que María Clara quedaba en embarazo, la echaban del trabajo y a mí también. Siempre que venía una bendición, venía una dificultad, venía una prueba. Y la pregunta de mi esposa era, amor, ¿qué vamos a hacer? Lo que siempre hemos hecho. Confiar en Él. Y aquí estamos. Y ya esos muchachos están grandes, ya están para que se pongan a trabajar, ¿cierto? Ya. Tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Qué no hacer? No ponga su confianza en las cosas, en las añadiduras. ¿Qué hacer? Confíe en Él. ¿Por qué lo hacemos? Ahí Dios le está diciendo por qué lo debe de hacer. ¿Saben por qué? No es con espada, no es con fuerza ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Dice, ¿quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Y yo decía, venga, el Dios de los ejércitos le está diciendo a Zorobabel que no confíe en los ejércitos. Él es el Dios de los ejércitos. Pero nuestra confianza no puede estar puesta en el ejército de Dios, sino en Dios de los ejércitos. Ahí tiene que estar puesta tu confianza, porque a veces nuestra confianza se desvía y empezamos a confiar más en el ejército de Dios que en el Dios de los ejércitos. Invertimos. Le está diciendo, ¿sabe por qué debes de confiar en mí? Que yo soy el Dios de esos ejércitos. Usted necesita ejércitos. Ejército de dinero, ejército de material, personas para que construyan esto, necesita ingenieros, yo soy ese Dios, yo soy el Dios de ellos. Es con mi espíritu que se hace. Usted necesita economía para su casa, para su relación, necesita fuerzas, necesita sabiduría, usted necesita salud. Es con Dios, es con el Espíritu Santo de Dios. Así se hace. Nosotros aquí, él era el gobernador de Judá. Usted aquí está gobernando, ¿sabe qué?
sin temor a equivocarme, le voy a decir que está gobernando su cuerpo. Usted es el gobernador de su cuerpo. Usted gobierna su lengua, sus pies, sus manos, sus ojos, su mente, su corazón. Usted es el encargado de hacer con su cuerpo lo correcto, de alimentarse correctamente, de hacer deporte, de mirar lo que tiene que mirar, de pensar lo que tiene que pensar, de decir lo que tiene que decir. Usted es el gobernador de su cuerpo. ¿Sabe cómo debe gobernar su cuerpo? Con el Espíritu Santo de Dios. Es con su espíritu. Es con su espíritu. Jesús lo dijo así, termino acá, hablando de la confianza en Dios. Mateo 6, verso 23. Jesús nos está enseñando a confiar, está diciendo, por tanto os digo, no se afanen, no se preocupen por vuestra vida, que han de comer, o que han de vestir, o que han de beber, ni por vuestro cuerpo. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso cuando está preocupado? ¿Usted cuando ha visto un pajarito así reclinado, preocupado por la vida? ¿Alguna vez lo ha visto? Yo no, me da risa. En serio, ¿usted alguna vez ha sido preocupado? Y usted dice, ay, ¿qué tenés, pajarito? No, estoy muy preocupado. Tengo que llevar la comida hoy a mi casa. ¿Cierto que nunca lo ha visto? ¿Sabe qué está diciendo Dios sobre eso? Que nosotros valemos más que ellos. Y que Dios los alimenta a ellos. Y que usted tiene mucho más valor que ellos. Usted no se debe preocupar por eso. Pues ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, le va a añadir a su estatura un codo? ¿O va a subir un kilo? ¿O va a rebajar? ¿Está diciendo no? Eso no va a pasar. Y por el vestido, ¿por qué se preocupan? No se afanen. Consideren los lirios del campo cómo crecen y no trabajan ni hilan. Pero les digo, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. No se preocupen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los que no conocen de Dios se preocupan por todas aquellas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús en su idioma? ¿Qué nos está diciendo? Lo mismo. ¿Sabe cuál es la prioridad? Él. Es con Él. Él es el añadidor de las cosas. Él es el que añade eso por lo que usted se levanta a trabajar y se estresa y trasnocha y se preocupa. Él es el que lo añade. Es una añadidura. Él está diciendo, ¿quieren tener algo en que confiar? Confíen en mí. Busquen primeramente el reino de Dios. ¿Sabe quién es el reino de Dios? Él. El reino de Dios es Jesús. Él es el reino de Dios. Y él se lo decía a los fariseos cuando los fariseos le hicieron una pregunta sobre el reino de Dios. Y le dicen, no, el reino de Dios no va a venir con señales, ni van a decir él aquí o él acá. Y les dice, porque ya el reino de Dios está entre ustedes.
Él, Jesús, es el reino de Dios. Y Él está diciendo, ¿tienen algo en quién poner la confianza? Póngala en Él. Ponga su confianza en Él, que Él va a añadir. Él añade. A lo que usted tanto le preocupa, Él lo da. Solamente aprenda a descansar en Jesús. Jesús está diciendo, calma, no se preocupe, descansen. Vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los hago. ¿Qué es la confianza? Descanso. Si usted no descansa en ningún momento, tiene que aprender a confiar en Él. Descansa. Confiar es descanso. Yo descanso en Él. Descansamos en Él. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Hay varios pastores que me preguntan que cómo hago para pagar aquí. Hay un pastor muy amigo de nosotros que nos ha visitado varias veces y me dice, Andrés, lo que usted paga de arriendo es toda la nómina de mi iglesia, con arriendo, con sueldos, con todo, con luz, con servicio. Lo que usted paga allá de arriendo, con lo que usted paga de arriendo es eso. Mejor dicho, nos pagan a todos aquí. ¿Cómo haces? Yo no hago. Él lo hace. Yo descanso. Él nos tiene acá. Él nos ha sostenido acá. ¿Nos ha sostenido acá o no? Acá estamos. Cuando nos metimos acá, muchos me dijeron, no, este man está loco. No, acá estamos. Él nos ha sostenido. Y no nos ha hecho falta nada. Y ayer hablábamos con ellos y decíamos, este lugar es una bendición. Este lugar es una bendición. Y lo hemos disfrutado hasta para celebrar los goles a la selección colombiana. Ese lugar es una bendición. Porque hemos entendido que la iglesia no es solamente esto. La iglesia es compartir. Es disfrutar. Es descansar. Es encontrar en Él el descanso que de pronto en otro lugar no encontramos. Para eso es este lugar. Pero ¿saben en qué lugar realmente se puede encontrar descanso? En Él. Descanse en Él. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias porque cuando tengo temor, yo en ti confío. Jesús, gracias porque tus políticas son diferentes a las de acá. Acá nos enseñan a conseguir, a tener, a matarnos para tener cada vez más. Pero tú nos dices, no, yo solamente, eso son añadiduras. Descanse, confíe en el añadido. Descanse en Dios de los ejércitos. Padre Santo, muchas gracias. Aquí hay personas que necesitan un ejército para recuperar su salud, necesitan un ejército para recuperar su economía, necesitan un ejército para recuperar su hogar, pero no es con fuerza ni con ejército, Dios, es con tu Santo Espíritu. Ayúdalos, bendícelos, enséñales cada vez más a descansar en un Dios de planes, de propósitos, en un Dios bueno, justo, fiel y todopoderoso. Te bendigo, Señor Jesús, te bendigo. Y gracias por este lugar, por poder hablar de ti, por poder usar este lugar para exaltar tu nombre, por poder usar este lugar para alabarte, Jesús, pero también por poder usar este lugar para encontrarnos como hermanos y disfrutar de un partido de fútbol. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.